Segunda parte en Claramente Claro. Y ahora vamos a ir con un reportaje. Equipo de reporteros en Madrid que fueron los mismos que pillaban hace unos días a Pedro Sánchez en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en dirección a Los Ángeles. Por supuesto que todas las semanas vamos a intentar traer su opinión desde la capital del reino, desde Madrid, y después lo vamos a analizar aquí. Alejandro, cuando quieras. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como dices, conectaremos todas las semanas para descubrir de qué manera ha dado de sí la semana informativamente hablando. Y como ves, lo hacemos desde una de las zonas más privilegiadas de la capital, en concreto desde las Cuatro Torres, desde el Madrid Financiero, a la altura del Paseo de la Castellana. Y comenzamos precisamente ese repaso por una de las noticias que más ha afectado y más ha llamado la atención en clave nacional, y es que el Consejo de Ministros ha aprobado este pasado viernes la medida que podrá permitir que 70.000 nuevas personas puedan acceder a la administración pública mediante oposiciones. Lo ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha confirmado que se va a llevar a cabo a finales de este año la medida de 2016, pero no será hasta el que viene, concretamente hasta los meses de enero y de febrero, cuando se podrán presentar esas 70.000 nuevas personas para tratar de acceder a la administración pública. Todo esto en la semana en la que Cristina Cifuentes ha visto cómo la oposición de la Asamblea de Madrid ha tumbado la ley que el Partido Popular quería presentar, y se trataba precisamente de la que regulaba la transparencia dentro de los cargos públicos. La oposición, concretamente el Partido Socialista y Ciudadanos, han alegado a que se trataba de un texto que no contaba con su opinión, por eso no han dado el apoyo. Otras formaciones como Podemos han hablado de otras decisiones, de otras opiniones que nada tenían que ver con el proyecto. También cabe mencionar la decisión por parte de la alcaldesa de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, que ha decidido confirmar que a partir del año 2018 se restringirán determinadas zonas del centro de la capital para que cada vez sean menos coches los que puedan acceder, para que de esta manera Madrid se convierta en una de las ciudades, en una de las capitales pioneras en contaminación movilística. Para conocer más noticias y sobre todo más detalles de lo que se ha alegado desde Ahora Madrid, nos vamos en directo hasta el Palacio Real. Allí está Luis Díaz. Luis, buenas tardes. ¿Cuáles son las calles que se van a ver principalmente afectadas? Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en una de esas zonas afectadas, en la zona del Palacio Real. Una de esas zonas que se va a cortar el tráfico en todo el centro, por ejemplo, en la zona de Sol, en la zona de Justicia, en la zona de la Universidad y posiblemente en la Gran Vía. Según la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, nos ha anunciado de que esta medida es exclusivamente para bajar los niveles de polución de la capital. José Manuel Calvo, el concejal de Medio Ambiente, nos ha anunciado de que se debe apostar más por estas medidas y que se llevará a cabo, como bien has dicho, a principios del 2018, en enero. Para Claramente Claro, desde el Palacio Real, Luis Díaz. Gracias, Luis. Y antes de acabar, un apunte empresarial. La empresa que lidera Dimas Jimeno, el Corte Inglés, puede presumir de tener un 34% más de beneficios con respecto a la gestión que realizaba su tío Isidoro Álvarez. Esto, traducido en cifras, se trataría de que la empresa que contrata a más españoles contaría con 158 millones de euros. Hasta aquí la información desde la capital. Saludos, Gustavo. Muchísimas gracias, Alejandro y Luis. La semana que viene haremos otra conexión para que nos contéis cosas desde ese punto de España, desde la capital de nuestro país. Javier, antes hablaban del tráfico, que querían restringir el tráfico en la capital de España. ¿Se puede conseguir algo así, disminuir la polución? Tú fuiste consejero de Medio Ambiente, sí. Sí. No, desde luego hay que tener en cuenta que efectivamente uno de los elementos que más contribuye a la contaminación es la que se llama la contaminación difusa, precisamente el tema del tráfico, que es una cuestión pues difícil de atajar, pero que hay que ir tomando medidas, ¿eh? Y además pues las limitaciones en el tráfico es algo que no es ajeno a la cultura europea. O sea, en muchas ciudades europeas al principio nos parecía inasumible pues que en el centro de Londres o el centro de París o que en determinadas ciudades pues que se limitase a veces hasta extremos que nos parecían chocantes, y sin embargo se hace, y
digamos que no ocurre nada. Lo que pasa es que hay que hacerlo de forma muy bien planificada, de forma proporcionada, con tiempo, de forma razonable y racional, porque luego, lógicamente, lo que no puedes hacer es provocar la parálisis de la ciudad. Pero qué duda cabe que el tema medioambiental y la contaminación de las grandes ciudades pues está ahí, y que yo creo que es necesario un debate entre todas porque ahí sí que las diferencias ideológicas existen, pero el objetivo es común. Yo creo que la necesidad de atender y cuidar por el medio ambiente y de reducir los problemas de contaminación es algo en lo que absolutamente todos estamos de acuerdo, y que lo que hay que hacer es discutir y buscar las fórmulas más adecuadas para ello. Desde luego, incidir en el tráfico es necesariamente una, pero que no sean decisiones improvisadas. Yo recuerdo aquella Partido Socialista, tengo que decir, cuando se les ocurre por arte de magia rebajar en las autopistas y te pone de repente el límite de velocidad en las autopistas, y a los pocos meses hubo que quitar las pegatinas. No, pues hay que hacer las cosas... El que hizo las pegatinas se frotaba las manos, ¿no? Pues eso, hay que hacerlo de forma razonada, proporcional, debatiéndose, escuchando a los expertos y escuchando a la gente. Tenemos magníficos profesionales también en esta materia. Hay que escuchar esas ideas y no tener miedo a ese tipo de decisiones, porque el cuidado del medio ambiente nos va a exigir tomar decisiones que nos pueden parecer inasumibles, pero que habrá que asumirlas. Gustavo, si me permite, sí. Yo he vivido 8 años en Madrid y la única opción que no es viable es no hacer nada. O sea, la situación de la contaminación, de la calidad del aire, la calidad de vida de las personas en Madrid es un auténtico desastre. Entonces, yo creo que habría que probablemente dejar a los políticos un poco a un lado y que los expertos y los profesionales... Y empezarían a funcionar las cosas. Eso, pues probablemente en muchos temas y desde luego en este. O sea, está clarísimo. Sí. Y un apunte, ya que Javier ha dicho el tema de las autovías... Bueno, la señora Esperanza Aguirre tuvo una gran ocurrencia cuando hizo las radiales. Yo vivía allí en aquel momento, las radiales R2, R3, R4, R5, que le han costado 7 o 8 mil millones de euros a todos los españoles. O sea que... ¿Y qué hacemos con esas radiales? Pues, lógicamente, ahora mismo creo que las últimas cifras que yo leí estábamos en un 20% del tráfico previsto. O sea, de las cifras que manejaban los expertos, los políticos o a medias, estábamos en un 20-22% de tráfico previsto. Ahora, claro, los adjudicatarios de las concesiones, lógicamente, ellos quieren cobrar porque ellos no entienden de que vaya el 20% del tráfico previsto, y claro, pues ha habido que soltar 7.000 millones de euros de todos nosotros. Entonces, bueno, pues esas cosas, ahí es donde probablemente, como en el tema de la calidad del aire que estamos hablando, pues, y en otras muchas cosas, habría que dejar un poco paso a los expertos, a los que saben, y hacer estudios muy serios antes de tomar medidas que nos cuestan una cantidad de dinero impresionante. Porque claro, cuando España tiene 1 billón de euros de deuda, un 100,5% del PIB de deuda, no es solo por una cosita o por dos cositas, es por muchas medidas durante mucho tiempo de varios gobiernos, de unos más que de otros probablemente, pero de varios gobiernos que nos han llevado a una situación desastrosa. O sea, son una conjunción de factores que hacen que hayamos llegado a una deuda que no sé si vamos a poder pagar nunca, la verdad. El problema es que aplicar estas medidas de restricción del tráfico en grandes ciudades lo que sí exige es un poco valentía por parte de los políticos encargados de aplicarlas, porque claro, inicialmente son impopulares, aunque a largo plazo después son totalmente asumibles en ciudades como en las zonas de Holanda, que se fomenta mucho el uso de la bicicleta, o en Londres, por ejemplo, en Inglaterra, que se limita por días pares o impares o por matrículas, etcétera. Sí es cierto que el primer paso, yo pienso que necesita de un golpe de mando y de un político valiente que el saque. Aquí, por ejemplo, en Torrelavega llevamos años hablando de la ola y nadie termina de de dar un golpe a la mesa y decir, venga, vamos a aplicarlo, cuando sí que es necesaria. Yo me acuerdo con la política de las peatonalizaciones, que al principio decías, pero bueno, ¿cómo vamos a quitar el tráfico de estas calles si son las calles medulares de la ciudad? Oye, pues ha supuesto una ventaja para toda la ciudadanía, y la hemos asumido todos, y lo que parecía impensable, sacar el tráfico del centro de muchas calles emblemáticas, se ha conseguido, ha mejorado medioambientalmente zonas nucleares de las ciudades, y lo hemos asumido. Lo que pasa es que hace falta eso, valentía. Sigue habiendo debate, porque valentía. Comentamos ciudades, Santander, lo que sabrá Aurora también, y tú lo sabes, la calle de Cervantes, que todo el mundo estaba de acuerdo que era una calle que había que hacer algo para peatonalizarla, las protestas de vecinos, comerciantes, etcétera. El debate ha hecho, yo creo que un poco al equipo de gobierno del Partido Popular Ayuntamiento de Santander un poco retroceder en ese proyecto, retomar de otra manera, ya no peatonalizando, sino semi-peatonalizando. Es decir,
que cada calle, cada barrio, pues hay su problemática y como dices tú, hay que dejar mucho a la gente hablar y participar y ver un poquitín qué medidas tomar. Estoy muy de acuerdo con Javier en lo que ha dicho sobre la peatonalización de las calles. Lo que no sé si están tan de acuerdo, por ejemplo, son los comerciantes. No lo sé, o por lo menos en determinadas zonas o en determinadas... Sí, para todos. A medio plazo sí, porque esas calles se llenan de gente y al final no pueden llegar, el coche no puede aparcar al lado, no, pero al final, desde luego, Santander o Oviedo fue una de las ciudades donde todo esto casi nació. Además, por la forma de ser del alcalde de aquella época, Gabinos, que te peatonalizaban una noche y amanecías con la calle, hacían lo que ellos llamaban los plan de choques en verano, y cuando volvías de las vacaciones en verano te encontrabas peatonalizado 4 o 5 calles fundamentales de la ciudad. Y sin embargo, ha potenciado el comercio de una forma extraordinaria, porque la gente acude a la calle, circula, pasea, y los comerciantes a medio plazo, desde luego en ciudades, sobre todo en Oviedo, fue un caso clarísimo donde el comercio se potenció una barbaridad gracias a la peatonalización. Yo he podido comprobar, por ejemplo, aquí en Torrelavega, si te sales un domingo a pasear, lo que es la calle José María de Pereda, en ciertos lugares no hay nadie. ¿Dónde está el ambiente? En las zonas interiores, donde está la zona peatonal. ¿Por qué? Porque estás mucho más relajado, sabes que no te va a molestar esa contaminación acústica, más sabes humano. que te puedes mover, las familias que van con niños pues los pueden dejar un poco más sueltos. En definitiva, yo creo que ha sido muy importante todo, sí, pero todo eso. recuerdo cuando hace 30 años, Bueno, claro. la primera vez que la calle Mártires, que se peatonalizó un tramo, bueno, los comerciantes echaban las manos a la cabeza. Que muchos de ellos ahora piden que se Más, peatonalicen Claro, más zonas. porque desde luego la gente, donde se vende es donde la gente acude, y la gente acude a las zonas peatonalizadas. Es que tenemos que partir de una premisa, los cambios siempre dan miedo. O sea, las novedades, nos sentimos seguros con lo que conocemos, las novedades, aunque a medio, a corto o a largo plazo sean positivas, como se puede estar demostrando en estos casos, de entrada siempre generan rechazo, siempre. Aurora, tú eres una gran defensora de los animales, llevas un trabajo inmenso, eres una luchadora y a veces pues sois bastante incomprendidos. Mucho. Tema de perros, tema de gatos, a ver, cuéntanos. Está el tema complicado. Sí, ¿no? Precisamente porque el PP no nos lo pone muy... La culpa es del fácil. PP. Muy fácil. Bueno, ya sabéis que en el Ayuntamiento de Santander, y ahí empecé la batalla, no he ganado ninguna. Empecé con el tema del sacrificio cero, no salió porque el PP me decía que tenía que sacar a los gatos del sacrificio cero, y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Y no accedí, me hicieron la transaccional y dije no. Y luego presenté un tema sobre el control de colonias felinas, tampoco salió. De hecho, Íñigo de la Serna, alcalde de Santander, lo ha dicho en público además, que él va a seguir matando gatos en la ciudad de Santander. Esto es tremendo. Y ahí, al parecer, se desinfló un poco, podrían haber estudiado el tema, porque además hace poco... Aquí para todos, reconocían, No hay problema, encajo bien. que hubo abstención porque no tenían ni idea de lo que era, de lo que yo estaba proponiendo. Y digo, ya os vale, ¿no? Ya os vale. Y nada, y ahí también les da la batalla con las gaviotas, con los toros, y con los toros. Y con los toros, sí. Que ganasteis una Bueno, moción. la presentaba la moción Santander si puede. No, espérate, el concejal no ha escrito. El concejal no ha escrito. Y que procedente de Santander si puede. Y bueno, nosotras se la transaccionamos entera. Es decir, de tal manera que, bueno, pues al final pues la moción era nuestra, ¿no? Era el suyo, porque solo le dimos la vuelta. Y salió. Y salió, y ahí le dimos un disgusto al equipo de gobierno del PP tremendo, ¿no? Y a mucha gente de Santander. Pero bueno, los comentarios en el diario Montañés de los ciudadanos, incluso taurinos, era razonable. Oye, porque quien quiera toros que se los pague, ¿no? Pero bueno, ahora parece ser que en estos presupuestos que no van a ser consensuados en el Ayuntamiento de Santander, que nos van a meter así de aquellas maneras, creo que han previsto una partida presupuestaria para la Plaza de Toros. Con lo cual, no sé, desentender ciertas cosas. 70.000 empleos públicos que prometen para España de funcionarios. Pues hombre, decía antes Rosa que íbamos de aquí para allá, que llevamos un año de impasse. Oír esa noticia por lo menos es bueno, que se mueva la oferta de empleo público, que principios como mérito, igualdad y libre concurrencia se puedan dar. Lo que sí que ya no está también es algo que nos ha comentado en el reportaje, y es que parece ser que este gobierno en funciones ha nombrado 76 altos cargos, cuando te dios un gobierno en funciones que no debiera hacer nuevos nombramientos políticos. No hablo ya de las oposiciones. Y eso sí que quizás el gobierno en funciones lo tiene que explicar bien, el por qué se han hecho esos nombramientos, si tienen quizás alguna justificación
de tipo legal o con algún soporte de algún informe jurídico de los servicios jurídicos, pero a mí se me antoja que un gobierno funcione es lo mismo que no puede ir al Congreso a ser responsable de lo que hace, porque no es el Parlamento que le eligió. Entiendo que no debiera de nombrar altos cargos tampoco. Sí hacer una oferta de empleo público, que 70.000 es una cifra, yo creo que prudente o por lo menos superior a la de otros años, lo cual indica que también quizás las cuentas o la previsión económica es que va a ir un poco a mejor la cosa, por eso se hace, o porque también hace falta, porque llevamos muchos tiempos con la oferta congelada. Muy necesaria. Muy necesaria. Hay Pero lo de los muchas- altos cargos sí que me chirría un poco. De todas maneras, yo no conozco el tema de los 76 altos cargos, pero hay que tener en cuenta que aquí la tasa de reposición, cuando llevamos un año en funciones, es que seguramente que hubo muchísimos supuestos. Ahora veíamos todo el problema de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es que hay altos cargos que se van terminando y que si los vas dejando vacantes esos puestos, pues puedes encontrarte con que no funcionan determinados órganos. No lo conozco, Paco, la verdad es que no lo sé, pero también es que el problema de llevar tanto tiempo en funciones es que disfuncionan muchas cosas. Entonces ahí se plantean muchos problemas de funcionamiento. Lo del empleo público pues, es un síntoma más de la recuperación. Hemos amarrado durante tiempo porque los gastos de las administraciones yo creo que fue una de las razones que nos llevaron a esa quiebra, esa idea, esa filosofía de gastar más de lo que se tiene. Yo creo que no quedó más remedio y nosotros en el Gobierno de Cantabria, la verdad es que con ese paquete de medidas del año 2012, pues vimos que había que poner freno y había que intentar limitar las dimensiones de la administración y sobre todo de las empresas públicas, muchas veces con procesos ciertamente a veces dolorosos. Eso durante un tiempo, pues claro, que tenía toda su lógica, pero llega un momento en que hay puestos que hay que seguir, la administración tiene que estar ahí, tiene que estar presente, los servicios a los ciudadanos hay que prestarlos en las mejores condiciones y cuando se toma la medida de que van a salir, no sé, esos 70 y pico mil, lo que no sé es de qué tipo de empleo estamos hablando, porque claro, cuando a veces damos números y luego vemos que se está refiriendo profesorado, personal sanitario, que son colectivos enormes, De todas formas, y que entonces... perdona que te interrumpa, en el tema del profesorado, me he hablado por lo que tengo ya más cercano, porque sabéis que soy profesora de la Universidad de Cantabria. Ahí hay un problema, ahí se ha creado en estos años una bolsa, porque claro, hay distintas categorías de profesorado, entonces los profesores han ido como aumentando de nivel y están desempeñando un trabajo que no corresponde a su categoría. Y claro, con esto de las tasas de reposición y que no hayan salido plaza a concurso, ahí hay un tapón, por así decirlo, que eso para solucionarlo va a ser, yo creo que casi imposible. Antonio está deseando intervenir. Sí. Llevamos 5 años con una tasa de reposición prácticamente cero. Si nosotros queremos tener como ciudadanos unos servicios de calidad, tiene que haber una función pública potente. Ha habido una desastrosa, y siento tener que decirlo, política, cuando el responsable de los funcionarios públicos, señor Antonio Beteta, antiguo consejero de Esperanza Aguirre, tomó el mando de los funcionarios en España, su primera declaración fue: sepan los funcionarios que se va a acabar el cafelito y el periódico. O sea, eso le hace un daño al colectivo de los funcionarios en España impresionante. Y los funcionarios no son un ente abstracto, son los profesores, son los médicos, son los que te ponen la vacuna a tus hijos, son los que barren en la calle, en fin, son muchos colectivos, son los policías, son la Guardia Civil, son mucha gente, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que reponer. No sé si 70.000 es una cifra correcta, habrán hecho sus cálculos. Los funcionarios envejecen, la calidad del servicio se resiente y hay que tomar medidas en ese sentido. Y la verdad, me parece que son hasta pocos. 70. Hay que reponer, pero cuando se ha podido. Y otra cosa, estamos muy por debajo, el ratio de funcionarios en España por habitante o por millón de habitantes está muy por debajo de países como Dinamarca, Suecia, Alemania, Noruega, o sea, países que todos estaremos de acuerdo que son el primer mundo y que nos dan lecciones en muchas cosas y que en líneas generales pueden ser ejemplos a seguir. Antonio, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a hablar un poco, porque también nos ve mucha gente de tu ayuntamiento, del ayuntamiento de Riazor. Hace poco, recientemente, un problema del agua, cuéntanos, ponnos al día, a ver. Problema del agua, problema gravísimo que tenemos. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, el Ayuntamiento de Riazor tiene aproximadamente 5.200.000 euros de presupuesto al año. Bueno, el anterior equipo del Partido Popular, por una decisión política difícil de entender, decidió durante los años 2011-2015 no pagar las facturas del agua porque había una discrepancia entre lo que el Gobierno de Cantabria facturaba al Ayuntamiento y lo que luego el Ayuntamiento facturaba a los vecinos. A Riazor llega agua de dos orígenes, en uno no había discusión y sin embargo no se pagaron las facturas.
O sea, una decisión difícil de comprender. ¿Y eso solo es desde 2011 hasta...? Finales de 2010, creo, no sé si último trimestre de 2010, del anterior equipo de gobierno, Sí, sí. de hace 2 equipos de gobierno. Que también estaba implicado el anterior equipo de gobierno. Sí, sí. Y luego a continuación, lo que pasa es que las facturas esas han prescrito, porque como prescriben a los 4 años, pues digamos que las facturas que ahora a las que tenemos que hacer frente son de a partir de 2011. Entonces, la deuda del agua ahora mismo se cuantifica en aproximadamente 1.500.000 y pico euros, más intereses. El actual equipo de gobierno ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Cantabria por el cual vamos a hacer un plan de pago a 10 años, a un promedio de unos 180.000 euros al año. Es una cantidad disparatada para lo que es el presupuesto del Ayuntamiento de Reucín. Nosotros, para que nos hagamos una idea, tenemos en el año 2016 un presupuesto de inversión cero, porque los números no salen. Pues si encima de lo que ya teníamos tenemos que añadir unos 180.000 euros de promedio a lo largo de 10 años, es una hipoteca impresionante. Un agujero, un cañón que hemos, ya siento tener que decir esta expresión, pero es una herencia que nos ha tocado gestionar. Y un problema muy serio. Y además con la particularidad de que los vecinos seguían pagando sus recibos, el ayuntamiento no pagaba y sufrimos todos un 30-32% de subida, en 2 subidas que hubo, aproximadamente 30% de subida del recibo del agua durante estos 4 años anteriores. ¿Reucín viene arrastrando un problema económico desde hace muchos años? Sí, ¿Muchos años? Sí. ¿De distintos gobiernos? Sí. PSOE-PRC ya tuvieron responsabilidad. El alcalde era del PSOE en pacto con el PRC y ahora, en los 4 años anteriores, Partido Popular. La verdad es que tenemos 5,5 millones aproximadamente de euros de deuda. Difícil de gestionar porque estamos hablando, igual que antes hablábamos de aproximadamente un 100% para toda España de deuda, pues nosotros creo que estamos incluso en 105-110% si hacemos números. O sea bueno, que... vamos a ir cambiando de tema, nos vamos acercando al final del programa. Yo quisiera hablar con Paco, el maestro. Poco ya. ¿Hay problema en el Parlamento de Cantabria, en el Gobierno de Cantabria, PSOE-PRC con el asunto Podemos? Sodercan, tal... Parece que ha sido un poco el culebrón del verano, ¿no? Sí. No sabrá si ¿Pero ahora, eso va a traer consecuencias más pues graves? como acaba ahora el verano y ya llega el otoño y ¿Va a traer próximamente los consecuencias debido presupuestos ahora se como está el negocian? Partido Socialista en España con Podemos? ¿Puede eso No creo tanto eso, sino lo que has comentado, es decir, tenemos un gobierno que está en minoría, PSOE-PRC no tiene los 18 diputados que dan la mayoría absoluta, tiene 17, y por lo tanto está a expensas de que otro grupo parlamentario le dé por lo menos la abstención, si no el voto a favor de los presupuestos. El 23 de diciembre se votará el presupuesto del año 2017 y se necesita la mayoría absoluta de votos para sacar afirmativamente el presupuesto. Y PSOE y PRC, si quieren sacar adelante su presupuesto, necesitarán el apoyo de Podemos, que quien se lo venía prestando anteriormente, o de Ciudadanos o del PP, un poco con el argumento que decía antes Javier, ¿no? Es decir, que para la gobernabilidad de España el PSOE tenía que tener una cierta conciencia apoyando al PP, etcétera, etcétera. Quizás el PP tenga que tener esa misma conciencia en diciembre apoyando al PSOE-PRC, no lo sé, pero algo se tiene que hacer. De hecho, Echenique ya ha avisado que la situación pues, del PSOE y la postura que pueda tener que adoptar de abstención en el próximo Pleno de Constitución, que puede tener sus consecuencias a nivel regional. O sea que podría ser Cantabria uno de los ejemplos, uno de los episodios en los que se pudiera producir pues una situación de ingobernabilidad, por ejemplo, en el presupuesto. Sí, De todas maneras, Paco, yo creo que como la teoría de buscar a los afines, la teoría es buena, es decir, tú tienes que buscar a los afines. Otra cosa es que, el ejemplo que poníamos antes, buscar los afines en el PP y los separatistas no había afinidad. Sin embargo, hombre, el Partido Regionalista, su líder siempre decía que se sentía súper cómodo con Podemos. O sea que bien, parece que no va a tener mayor problema en que sus afines sigan siendo Podemos, que él lo dice sí, expresamente, que, vamos, que le une muchas cosas con Podemos y que por tanto no va a tener ningún problema. Además tiene Ciudadanos, que es un partido que está claro que facilita la gobernabilidad y además es algo que, bueno, hay que decirlo como un mérito, ¿eh? Facilita la gobernabilidad tanto con los partidos de izquierda como con los partidos de derecha. Por tanto, yo creo que, hombre, va a permitir al Partido Popular seguir siendo lo que tiene que seguir siendo, que es la oposición a un gobierno que desde luego creemos que no está haciendo lo que hay que hacer por esta región. Pero de todas maneras, lo que no te quepa duda, Paco, es que el Partido Popular siempre ha demostrado la generosidad suficiente como para poner por encima de todo los intereses de los ciudadanos. Eso lo hace en toda España. Y creo que además es algo que en estas fechas se está viendo, se está plasmando y se está yo cuando oigo a veces declaraciones en este tema del Partido Popular va a aprovechar porque le viene bien unas terceras elecciones, pues ya veis que no.
posiblemente nos interesasen unas terceras elecciones, pero eso, lo que nos interesa a nosotros, no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos lo que le venga bien a los ciudadanos. Somos un partido para que España funcione, para que Cantabria funcione y para que las ciudades funcionen. Como sinceramente creo que históricamente había sido el Partido Socialista. Antes hablabas de Ciudadanos. ¿Crees que Ciudadanos tiene distintas varas de medir dependiendo del partido político, la región, etcétera, etcétera? Hombre, el movimiento se demuestra andando. Eso no hay, no sé, yo creo que Ciudadanos no tiene varas de medir en ningún sitio, pero otra cosa es cómo ejerza esa función. Y desde luego yo creo que los niveles de exigencia que tiene con el Partido Popular son infinitamente superiores que los que tiene con el Partido Socialista, por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía se daban casos claros de corrupción, con consejeros imputados, y bueno, el Ciudadano siempre buscaba una excusa. Como siempre, los políticos tienen la gran virtud de hacer que lo irracional, después de oírlo, parezca racional, pero pues no dejaba de ser en muchos casos irracional. De todas maneras, a mí eso me preocupa poco, porque para mí lo importante es que realmente contribuya a la gobernabilidad de los distintos territorios. Y eso yo creo que se le debe de reconocer. Ahora, que con el Partido Popular parecía que le resultaba incomodísimo, basta ver la evolución que tuvo Rivera en todo este tema. O sea, es que Rivera tuvo que hacer un cambio que bienvenido sea, porque errar es humano, porque partía de ese no a Mariano Rajoy durante toda la campaña, ¿no? Yo no le había oído no a Pedro Sánchez con esa intensidad. Por lo tanto, está claro que esas diferencias existen. Esas diferencias de trato hacia el Partido Popular, con un trato que le resultaba más difícil, ha sido como un parto, ese paso del no a la abstención y luego a la abstención técnica y luego al sí, ha sido un parto. Sin embargo, con el Partido Socialista resultó facilísimo. O sea, se dieron hasta todo tipo de chistes, ¿no? Al final esa afinidad entre Pedro Sánchez y Rivera. Entonces, bueno, parece ser que le costó bastante menos. Pero lo importante es que al final haga lo que tiene que hacer. Y eso, pero en el Parlamento de Cantabria, que es un poco la pregunta de Gustavo, yo creo que la primera carta, o el primer comodín que gastaría el presidente Revilla sería Podemos. Sí. La segunda carta, o en este caso sería la llamada del público, sería la llamada desde casa, sería Ciudadanos. Y luego la tercera y última sería el Partido Popular, un poco en ese orden que ha comentado Javi. Yo creo que eso es un poco las tres cartas que tiene, y salvo que las tres sean no, pues entonces estaríamos en una situación de prórroga de presupuestos. Yo no me imagino ver a Miguel Ángel Revilla llamar por teléfono a Ignacio Diego y decir: hombre, joder, que nos comemos unas anchoucas, o sea, pero hay que arreglar esto del presupuesto. Como en el concurso de la tele es la llamada desde casa o la llamada del 50%. Bueno, nos quedan 3 minutos ya para terminar. Elecciones en Estados Unidos. ¿No creéis que esto nos estamos viendo un poco todos locos? Que el show es el que se va imponiendo ya en... Hombre, porque cuidado que normalmente las modas de Estados Unidos suelen venir para llegar aquí a España, ¿eh? No solamente pasa con la ropa y la comida, sino con otras cosas más. Esto es un show, ¿no? Pues es un show que, bueno, que algunos ya barruntaban. Quizás el show está permitiendo para que el candidato Donald Trump ha perdido, no sé si tenía algunas posibilidades, pero está perdiendo cada día más posibilidades, si es que tenía alguna, insisto, de ganar las elecciones. Pero yo también creo que ese tipo de política que practica Donald Trump se va a instalar en la política americana, es decir, que después de las elecciones, aunque gane Hillary Clinton, la política, esa especie de el navajeo que va a quedar ahí, va a quedar esos 4 años, y como comentas tú, incluso puede que esa política de espectáculo populista, etcétera, etcétera, puede que se instale en Europa. Oye, pues que se quede allí, ¿eh? Puede que se instale. La verdad es que a los votantes la opción es elegir la menos mala, porque la verdad es que cualquiera de los dos candidatos son... Hillary Clinton, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con su trayectoria profesional. Quiero recordar que antes de que su marido fuera presidente era una de las 100 abogadas más influyentes de Estados Unidos. Pero bueno, no discutamos esto. Yo lo que realmente me preocupa es que un personaje como Donald Trump pueda ser presidente de Estados Unidos y pueda una mañana levantarse y darle al botón. Pero en Estados Unidos es todo posible, es posible todo. Bueno, pero que no se va a ir a casa sí, también. Pero... Que después de perder las elecciones no creáis que se va a ir a casa. Eso pero lo que espero es que lo que está diciendo Paco, que no se cumpla. O sea, que este sea el nuevo estilo. Estados Unidos es un país con 200 y pico años de democracia. Ejemplo, además. Un ejemplo. Yo estoy muy en desacuerdo con muchas cosas del modo de vida americano, pero envidio sanamente otras, y una de ellas es los espectáculos que se dan en los partidos, en el propio interior de los partidos, en el demócrata y en el republicano, que es una cosa sanísima para la democracia, y yo confío, de verdad, en que el modelo Trump no se instale ni en bromas, porque no puedo con la vida si eso ocurre. Bueno, hay diferentes populismos. Hay populismos que vienen desde el Trump a...
Trump. Ese es el problema. Yo creo que el problema de fondo es el peso que en nuestra sociedad, en esa sociedad de la comunicación masiva, donde la comunicación es tan abrumadora que hace que pierdas reflexión. O sea, recibes una gran información, pero se está perdiendo mucha reflexión, y en ese campo es un campo muy abonado para los populismos de todo corte. Del populismo americano, con esa forma de entender la política pues bastante irreflexiva y que despierta un temor enorme por el poder que puede tener esta gente que se toma la política de esa manera, como los populismos que tenemos en España, que son populismos de extrema izquierda, o los populismos que tenemos en Europa, que son populismos tanto de extrema izquierda como sobre todo de extrema derecha. Ese es un peligro común. El populismo se reviste porque en el fondo la ideología siempre es la misma: dar soluciones fáciles a problemas difíciles. O sea, vender lo que la gente quiere oír y luego hacer lo que les da la gana. O sea, yo vendo lo que necesito para llegar al poder y luego hago lo que me da la gana. Por eso Podemos, antes hablamos que si era socialdemócrata, por el amor de Dios, Podemos nació a la izquierda del Partido Comunista. Cuando realmente Podemos nace un partido antisistema, anticapitalista, que defiende las revoluciones bolivarianas, que ya el comunismo ya les daba un poco lo mismo, que se quedaba, era el poder del Estado absoluto, y esos se transforman en lo que haga falta con tal de asumir el poder. Por eso primero se han ido girando poco a poco. A mí me llamó mucho la atención. Casi llegan a coger de la mano a Margaret Thatcher. Pasa que se les va conociendo, pero a mí me llamó la atención cuando se suman con Izquierda Unida, cuando se comen a Izquierda Unida, fagocitan a Izquierda Unida, decían que eso demuestra que son comunistas. No, eso demuestra que al final se han moderado, porque su mensaje original era mucho más radical que el de Izquierda Unida. Pero han conseguido ir transformándose hasta el punto de que, bueno, luego dicen que son socialdemócratas, porque eso es por lo que dicen. Hoy se levantan socialdemócratas, mañana se hace falta ser comunistas, luego se hace falta ser de centro, serán también de centro, porque como son transversales, pues entonces les vale todo. Eso es populismo. ¿Cuánto les va a durar? Puro y duro, hasta que la gente les vaya conociendo. Sí, poco a poco, porque los que lo tenemos cerca, es que para mí Podemos hay una mezcolanza, como ha dicho Javier, están los antisistemas, están los comunistas. Entonces eso muy bien no puede acabar. De hecho están también muy divididos. Así que no sé lo que hacía Pablo Manuel Iglesias dando consejos al PSOE. ¿Cómo dice el refrán? Consejos vendo que para mí no tengo, ¿no? Sí. Pues tela. Que se esté calladito, porque lo que tiene dentro, y lo estamos viendo aquí a nivel autonómico, a nivel municipal y a nivel nacional, pues también están a la gresca. Y lo que está haciendo con vosotros, de verdad, para mí es lamentable. O sea, esa posición de decir, ahora vosotros sois todos unos fascistas que vais a apoyar al Partido Popular. Pero de todas formas, Javier, seamos serios. Los que los conocemos de cerca, que hay dentro de ese partido hay de todo, ¿no? Pues, bien. Pero a mí están al margen del sistema democrático y constitucional. Totalmente. Y yo siempre, aquí yo creo que he hablado ya una vez de una moción que llevaron al Pleno del Ayuntamiento de Santander sobre la vivienda de alquiler social. Y bien, pues la mitad de la moción, esa me tocó a mí defenderla por parte del PSOE, y la mitad de la moción muy bien. Oye, que compartíamos sintonía, y a partir de la mitad de esa moción, el salto a la oscuridad, como yo digo, ¿no? Te despistas y ya te estaban proponiendo la expropiación de propiedad privada, ¿no? Entonces, claro, dice, nosotros no podemos apoyar esto. Entonces van en esa línea. ¿Son comunistas entonces? Hay de todo, pero sí, dentro de Podemos hay antisistema, anarquistas, comunistas, hay de todo. Es que son una mezcla de todo, un pupurrí. Pasa que se les aguanta de todo. Porque cuando sale Pablo Iglesias diciendo que lo que hay que hacer es nacionalizar los medios de comunicación, me río yo de la ley Mordaza. Yo quisiera saber qué limitación tiene la ley Mordaza como para decir, los medios de comunicación como este van a desaparecer y van a ser públicos. O sea, va a utilizarse el instrumento de los medios de comunicación para adoctrinar desde el Estado. Pero ¿realmente pensamos lo que es eso? Eso es totalitarismo en estado puro. Y sin embargo lo dice, como cuando dice que hay que aquí trasladar el modelo de Venezuela, y no pasa nada. O sea, es que como si se les permitiese todo. Pues no vale todo. O sea, no vale todo. Y a mí, me preocupa muchísimo. Nos vamos, esto se acaba, hasta la próxima semana. Veo que os habéis portado muy bien. Vamos a probar después unos productos de Bio da Vida, la tienda que está en Cabezón de la Sal, Paseo de Higareda 24. Todo con certificación de producto ecológico. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Gracias. Nos vemos otro día. Yo tengo un poco de pena, Gustavo, Bueno, porque no has sacado el tema del día del 12 de octubre.
Hablaremos la próxima semana. La próxima semana. Hablamos Sí, sí. del 12 de octubre. ¿Vale? Muy bien. Hasta la semana que viene, más y mejor, claramente, claro.